Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Y siempre es un privilegio estar juntos para orar y para conocer más la palabra de Dios. Estamos estudiando juntos el capítulo 7 de Mateo 7 y ayer vimos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahora vamos a ver el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Y eso es muy importante que lo entendamos. El que critica será juzgado, el que juzga será juzgado, precisamente por el asunto que critica. De lo que más criticamos, de eso vamos a ser nosotros juzgados, sea lo que fuere lo que criticamos. Por eso mismo es condenado. Y qué miedo, qué aterrador. Su condenación será de parte de Dios mismo, no simplemente de otra persona, como nosotros que criticamos, sino ahora de Dios mismo. Y tal pensamiento debe de impulsarnos a cuidar y amar y a vivir una sola vida de compasión y dejar de estar criticando, dejar de estar juzgando. El que critica será juzgado por una sola ley, la ley de las pesas iguales. La ley puede ser expresada de diferentes formas. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Y esa ley se llama la ley del juicio similar. De lo que yo critico, seré criticado o juzgado. La ley de las medidas iguales, de la pesa igual, de la ley de igual retribución, la ley de acción recíproca, la ley de pesos iguales, la ley de proporciones iguales y la ley de talión, la ley del mismo pecado. Es una sola ley, nomás que en diferentes nombres, pero es la ley. Ahí dice, con la medida con que medís, os serás medido. Otro pasaje en la Escritura dice que quien critica realmente recibirá mayor condenación. Y está en Santiago, capítulo 3, del 1 al 2. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, no nada más es este versículo, hay muchos versículos que nos hablan de este mismo tema. Y por eso tenemos que poner cuidado de qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que le desagrada a Dios acerca de este tema de juzgar. Fíjense cómo dice Santiago, pero en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: no habrá para él misericordia. Y dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué palabras tan graves, tan profundas, con tanto significado, amados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Y nosotros nos gusta criticar, pero no nos gusta esta consecuencia de que vamos a ser juzgados con la misma medida. Nosotros nos creemos muy santos y por eso medimos a otros con otras medidas. Y nosotros, si nosotros lo hacemos, decimos: es que es una crítica constructiva. Si lo hace otra persona, es que es chismoso. Entonces, pero el Señor dice: con la medida con que medís, van a ser medidos. Van a ser medidos. Y en Santiago, capítulo 3, versículo 1, que ya lo leímos, dice que será condenado. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Wow! ¿Por qué será? Porque cuando somos maestros enseñamos, pero no lo hacemos. Enseñamos: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero lo hacemos nosotros. Y por eso dice Santiago que recibiremos mayor condenación, porque enseñamos, pero no lo hacemos. Y cuidado,
La otra cosa es que no será perdonado. Vamos a Lucas 6, versículo 36 y 37. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenaréis y no serán condenados. Perdonad y seréis perdonados. Muy claro que habla el Señor Jesús aquí en Lucas. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y lo hemos estado estudiando desde que estudiamos el Padre Nuestro. Y cuidado con el perdón, cuidado con el juicio, cuidado con todo eso. Nosotros como creyentes tenemos que estar seguros de que lo que confesamos es de veras nuestra profesión. Podemos decir yo soy cristiano, pero vivir como no cristiano. Yo soy creyente, pero hablar como no creyente. Tenemos que ir de acuerdo con lo que confesamos y lo que profesamos. Si confesamos que somos cristianos, tenemos que profesar. Y a veces hacemos cosas que decimos, de veras, tengo que pensar si soy cristiano. A veces hacemos cosas que no es digno de un cristiano y tenemos que tener cuidado. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué tremenda palabra. No hay excusa. Es inexcusable. No hay excusa. Criticamos a otro, pero terminamos haciendo lo mismo. Pero como les digo, nos vamos diciendo, no, pero es que yo soy por esto, yo porque soy buena gente, yo porque lo hago para ayudar a otros, yo lo hago por el bien de otros. No, amados, no hay excusa. Lo mismo que nosotros criticamos, lo hacemos y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que tener cuidado en lo que hacemos y en lo que decimos. Y luego en el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjense cómo comienza diciendo, como dice ahí, ¿y por qué miras? ¿Por qué miras? La palabra esa es, ¿por qué miras constantemente a tu hermano para criticarlo? ¿Por qué miras el defecto tan pequeñito que tiene tu hermano cuando tú tienes un pecado grande o tienes un problema grande? ¿Por qué vemos eso chiquito que tiene mi hermano, pero no veo la viga que tengo en mi ojo? Entonces, eso es lo que está diciendo. Miramos las fallas de los otros, hablamos de las fallas de los otros y seguimos haciendo lo mismo, chismeando, criticando, gozándonos siempre en las malas noticias. Cuando nos dicen que alguien cayó, decimos, como dije ayer, se lo merece. Tengamos mucho cuidado. Fíjense cómo dice Lamentaciones 3:40. El libro de Lamentaciones está después de Jeremías, porque Jeremías lo escribió. El libro de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tenemos que escudriñar cómo ando, cómo estoy caminando, qué estoy haciendo que a Jesús no le agrada. ¿Qué es lo que hacemos? Escudriñando, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tenemos que escudriñar, hermanos, qué estamos haciendo y qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que darnos cuenta de eso, Fíjense ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos,
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte usa Pablo! Examínate a ti mismo. Fíjate a ver si estás en la fe. Fíjate si estás caminando en la fe. Fíjate cómo estás. Pruébate a ti mismo. ¿O no conoces? No se conocen vosotros mismos, Jesucristo está en mí. Yo tengo que dar testimonio de que Jesucristo está en mí, a menos de que esté reprobada, que no he pasado año. Eso es lo que nos dice Pablo, y es una dura palabra, para que reflexionemos en ella, para que nos demos cuenta, que nos examinemos, qué tan mal o qué tan bien estamos. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y es la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esta palabra está tremenda. Toda injusticia es pecado, toda crítica es pecado, todo lo que juzgamos es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No nos toca el maligno, tenemos dominio propio, tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestros labios. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay tanta maldad en el mundo, hay tanta maldad, mis amados, que tenemos que tener cuidado de nuestras vidas, examinándonos y viendo en qué estamos fallando y pedirle perdón al Señor y hacer un borrón y cuenta nueva, no volver a lo mismo y volver a lo mismo y volver a lo mismo. Vamos a orar en esta tarde, mis amados, y vamos a seguir mañana con los versículos que nos faltan. Está tan interesante. Comparte este video para que otros lo vean, para que tus contactos escuchen, para que se entiendan, para que tú tengas oportunidad de compartirles después cuando te pregunten. Así que vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos tantas gracias por tanta bendición que hemos recibido en estos días, aún en medio de la pandemia. Señor, tú has estado con nosotros, supliendo y guardándonos, Señor, bendiciéndonos. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres nuestro proveedor, nuestro sanador, porque eres nuestro Dios todopoderoso. En esta tarde hemos estudiado acerca, Señor, de escudriñarnos, de conocernos, de buscarte a ti, de ser agradables a ti, y queremos hacerlo así, Padre, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, tú nos has dado tu Espíritu y Cristo está ahí dentro de nuestros corazones y podemos hacer cosas que te agradan. Padre bendito, en el nombre de Jesús, también queremos orar por los que están pasando enfermedad. Señor, estamos oyendo de tanta gente que conocemos que tienen ahora el contagio, Señor, de la epidemia. Levantamos bandera alrededor de nuestras vidas, que el enemigo no nos toque. Y a los que están pasando enfermedad, enviamos palabra de sanidad, palabra de salud. Oramos por la hermana Beatriz, oramos por Christopher allá en Torreón. Oramos, Señor, por la familia de Marilyn.
Oramos, Señor, por nuestra hermana Fidelina con ese dolor de cabeza fuerte. Te damos gracias porque Yasmín está en su casa. Te damos gracias, Señor, por el doctor Armendáriz, que ya también está en su casa, que tú le sanaste. Ayúdales a cada uno de ellos a restablecerse, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por ser un Dios tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a seguir estudiando el día de mañana. Los espero a las 6 de la tarde. Compartan el video, compartan con sus contactos para que sean muchos más los que escuchan el mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.